إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Lo glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que pueden generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar. Pero a quien Él desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay nada ni nadie que merece ser adorado, excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. Oh Allah, bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tengan temor de su Señor, quien los ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos, y respeten los lazos familiares. Allah los observa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ikhwani y akhawati. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. El viernes pasado hemos hablado de que Allah en el Corán nos ha dejado muy claro la realidad de esta vida mundana y también la verdad que nos está esperando. La verdad de la otra vida que no vemos aún, que no podemos ver tampoco en esta vida, pero sí Allah nos da una descripción, nos da, una visión sobre la otra vida, lo que nos está esperando, y nos deja muy claro qué es lo que hay en esta vida y qué es lo que hay en la otra vida. Nos deja muy claro qué es esta vida y qué es la otra vida. Así que también nos estableció la forma y la manera de cómo vivir aquí en esta vida y también cómo poder vivir en la otra vida. ¿A qué se refiere? Se refiere a que cómo uno vive mejor en esta vida y cómo vivirá mejor en la otra vida, que es a través de conocer a Allah, conocer a su Creador, conocer a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro Dueño, a quien nos da la vida y nos da la muerte, a quien todos nuestros asuntos están en sus manos, a quien el único que puede protegernos, cuidarnos, perdonar nuestros pecados, responder nuestras súplicas, etc. Entonces, como vimos el viernes pasado, que esta vida, Allah la describe, la vida mundana, que es un juego, que es una diversión, que es entretenimiento, ¿no? Que es un mundo ilusorio, y nos advierte de las tentaciones de esta vida, ya que, como vimos, que esta vida en sí es una prueba.
que esta vida en sí es una prueba. Es decir, Allah nos puso en esa vida o en esa tierra para probarnos. Como vimos en el capítulo 67 del Corán, la primera ley dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah dice, traducción del significado: bendito sea aquel en cuyas manos está el reino y tiene el poder sobre todas las cosas. Él es quien creó la muerte y la vida para probarlos y distinguir quién obra mejor. Él es el poderoso, el perdonador. Y también nos deja muy claro qué es lo que Dios quiere de nosotros después de crearnos. Allah dice en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. No he creado a los genios y a los seres humanos excepto o sino para que me adoren. O sea, dejándonos claro el objetivo mayor por el cual fue, o la razón por el cual fue creado el ser humano, y a la vez el objetivo mayor que tiene que lograr el ser humano, que es la adoración, hermanos y hermanas, como vimos. La adoración, adorar a Allah. Y la adoración comienza primero con la creencia, porque no puedes adorar a alguien que tú no crees en él o que no conoces. No puedes adorarlo. O si lo adoras, lo estás haciendo por algún interés o no lo estás haciendo bien. Entonces, comienza primero la adoración con la creencia en Allah. Tal como vimos, alhamdulillah, gracias a Dios, y tal y como estamos viendo en el curso de los pilares de la fe. Yo recomiendo tanto a mí como a todas las personas ver estas clases. No es porque digamos, las hemos compartido nosotros, no, sino es para siempre recordar a Dios, recordar quién es Dios para nosotros, recordar qué es la creencia en Dios y qué es lo que implica creer en Dios, saber nuestro deber en esa tierra, conocer lo que debemos a Allah subhanahu wa ta'ala, lo que debemos a Allah, a nuestro creador, a nuestro sustentador, a nuestro dueño, a nuestro Señor. Y como dijimos el viernes pasado, que el que conoce a Allah, el que cree en Él, el que lo adora, ¿ya? Y por eso dije antes que Allah nos dio la forma y la manera de cómo vivir mejor en esta vida. Y también nos dio la forma y la manera cómo viviremos mejor en la otra vida. Es a través de la adoración. Es a través de la adoración. Y la adoración, como dijimos, es creencia, es con el corazón, ¿no? Declararlo también con la lengua siempre, ¿no? Y traducir en acciones lo que crees. La fe en el Islam no es una fe que guardamos en el corazón, no, sino es una fe, sí, que tenemos en el corazón, que declaramos con nuestra lengua, ¿no? Es decir, confirmamos eso con nuestra lengua. Y también confirmamos nuestra fe con acciones, o en acciones, o a través de las acciones. Entonces, para que la fe sea completa, estas son los tres requisitos para tener fe completa y sentir lo que la fe tiene como frutos y como significados y como sentido, hermanos y hermanas. Entonces, dijimos que Allah nos ha creado en esta vida es para adorarlo, y esta vida es una prueba, y como vimos tanto en las clases como el viernes pasado, que el ser humano no puede sentir la felicidad completa y la alegría completa,
si no está adorando a Allah, si no conoce a Allah, si no está cada vez cerca de Allah a través de las acciones, cerca de Allah a través del alma, a través del espíritu, ¿no? De cada uno, a través de las acciones espirituales. Así estaremos cerca de Allah, no con cuerpo, no, es con el alma, con corazón, ¿no? Y esta es la cercanía verdadera y real, ¿no? Sientes que tú estás cerca de Dios y también Dios está cerca de ti. Que tú estás cerca de Dios y Dios está cerca de ti. Y Allah ha prometido que se acerque también a sus siervos que se acercan primero a Él. Como dice Allah en un hadith qudsi narrado por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él, dijo que el significado del hadith no lo recuerdo muy bien completamente, pero dice que si el siervo, es decir, el ser humano, ¿no?, que cree en Dios, se llama el siervo porque sí fue creado para servirle a Dios, ¿no? Y todos somos siervos de Dios. Y estamos aquí para servirle a Dios. Entonces dijo que si el siervo se acerca a mí, o sea, un palmo, Allah se acerca a él, digamos, un brazo. O sea, miren la generosidad de Allah, del Todopoderoso, de nuestro Creador. O sea, si tú te acercas a Él con una acción, con una serie de buenas acciones, o sea, como Allah ha descrito, que es como, por ejemplo, un palmo, Allah se acerca a ti, ¿no? Se acerca a ti, o sea, como más, ¿no? El doble o el triple o más. Y cada vez que tú te acercas a Allah se acerca a ti más y más. Más y más, porque Él es el generoso. Es el más generoso. Es el más generoso. Alabado sea. Entonces, esta vida es una prueba. Allah nos dejó muy claro que tenemos que adorar a Allah en esta vida para poder tener el éxito y vivir mejor, como dijimos, en la otra vida. Allah nos dice que en la otra vida, ¿qué hay? En la otra vida no es que hay, por ejemplo, como aquí, tenemos que trabajar, tenemos que adorar a Allah, o sea, solamente hay una vida llena de pruebas y tentaciones, sino Allah nos dice allá, es la vida de la recompensa. Es la vida de premiar, donde Allah premia a sus siervos virtuosos que han hecho bien en esta vida, que han creído en Allah y que han adorado tal como Allah establece, ¿no? Lo han adorado a Él, como Allah establece en el Corán y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, hermanos y hermanas, hay dos caminos, no tres. Hay dos caminos, no tres. El camino del bien, que es del Islam, de creer en Dios, de adorarle solo a Él, de ser un siervo de Dios, de dejar todo lo que Dios ha prohibido, ¿no? Por más que nos duele, por más que suframos, por más que nos cueste, pero sepan que esta vida, como dijimos, es una prueba. Allah no da el paraíso, ¿no?, a las personas, flojas. Allah no da el paraíso a las personas perezosas. Allah no da su paraíso, que es lo mejor, o sea, la mejor recompensa de Allah, ¿no? Y lo mejor que hay en el paraíso es ver el rostro de Allah. Estamos hablando de Allah, el creador, nuestro dueño, pero no lo estamos viendo. Entonces, sí, lo extrañamos, esperamos con mucho entusiasmo, con un entusiasmo infinito, ver a Allah, ver a este Dios, ver a nuestro creador, verle a Él, o sea, de quien hablamos todos los tiempos, ¿no? Y es lo mejor que hay en el paraíso. Si el paraíso es, como Allah dice en un hadith qudsi narrado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Traducción del significado,
he preparado para mis siervos virtuosos. Miren, mis siervos, pero virtuosos. Todos los seres humanos son siervos por obligación. Sí, son siervos de Allah por obligación, es decir, se someten al sueño, se someten al hambre, se someten a la sed, se someten a muchas cosas que Allah nos ha creado con ellas, ¿no? Pero los virtuosos son los que se someten a Allah por voluntad, ¿no? Allah sí te dice creer en Él, te dice adorarlo, pero Allah no te obliga, o sea, no es que haces esto por obligación, sino Allah te ha dejado hacerlo por voluntad. Estos son los siervos virtuosos que, que Allah ha preparado y ha prometido un paraíso tan vasto como los cielos y la tierra. Pues decía, he preparado para mis siervos virtuosos lo que ningún ojo ha visto. Lo que ningún ojo ha visto. Ningún oído ha escuchado. Ni siquiera la imaginación humana puede alcanzar lo que hay en el paraíso. O sea, aunque nos reunimos todos nosotros y comenzamos a pensar cómo es el paraíso, no podemos llegar con nuestra imaginación a cómo es, ¿no? Y miren, dijo, o sea, he preparado para mis siervos virtuosos lo que ningún ojo ha visto, ¿no? Miren, aquí en esta vida, o sea, nos gusta viajar y ver lugares bonitos, turísticos, ¿no? Y esto nos alegra muchísimo, ¿no? Pero lo que hay en la otra vida, o sea, o esta vida, no se compara de ninguna forma, de ninguna manera, con lo que hay en la otra vida, con lo que Allah promete y con lo que espera a los siervos virtuosos. Así que, hermanos y hermanas, esta vida, como dije, es una prueba de Dios. Es una prueba de Dios. Y no la vida, excepto si seguimos el camino del bien. Hay dos caminos, como dije. El camino del bien y el camino del mal. El camino del bien es el camino que Allah nos ha enseñado, nos ha establecido. Ha puesto o ha establecido para nosotros como forma de vida, ¿ya? Y es uno solo y es recto, no es desviado, no tiene, no tiene curvas, es sin curvas, es recto, ¿ya? Así que el musulmán tiene que ser recto con Allah, tiene que ser recto en el camino, que sí, debe cumplir con todas las órdenes de Allah. Y si no cumple con todas, debe cada día, ¿no?, estar cumpliendo con más, ¿no?, con más órdenes hasta que cumpla con todas las órdenes de Allah, ¿ya? Y también abandona las prohibiciones. O sea, y si no está abandonando todas las prohibiciones, cada día debe estar abandonando cada vez más lo que Allah ha prohibido. Ese es el camino del bien, hermanos y hermanas, y está lleno de pruebas, está lleno de tentaciones. Es difícil, pero esa dificultad, o sea, una vez el musulmán, la siente en los primeros días o los primeros meses, pero una vez, digamos, sea recto en el camino, Allah le hace facilitar todos los asuntos, o Allah le hace facilitar, o Allah le facilita todos sus asuntos. O Allah, el musulmán ve la bendición de Allah sobre él, la bendición de Allah en su tiempo, en su relación con su pareja, en sus hijos, en su trabajo, en su plata, en su salud. Wallah, es algo admirable. Es algo, digamos, que no se puede describir. Wallah, que no se puede describir. Y por eso digo que hay un paraíso aquí y un paraíso allá. El paraíso de aquí es el paraíso del creyente, ¿no?, en que vive el creyente con Allah. Está siempre en contacto con Allah, con su Creador, con quien Allah le dio la vida, con quien Allah nos dio la vida. Y entonces aquí
el musulmán, el creyente, siente que es una persona muy rica. No es, digamos, porque tiene bienes materiales, sino es que siente a Allah en su corazón. Siente al más rico en su corazón. Siente que está con él, que también él está cerca de él. Este es el paraíso de este mundo. Y el que no entra en el paraíso de este mundo, no entrará al paraíso de la otra vida. Entonces, hermanos y hermanas, es el camino del bien que debemos seguir. Y que debemos tener paciencia para mantenernos en este camino. Allah en cada ocasión puede probarte, ¿no? Para saber para examinar tu fe y también para elevarte y darte más grados en el paraíso. O elevarte en grados superiores en el paraíso. Como vimos el otro día, que en el paraíso, el paraíso son grados. El que está, por ejemplo, en el primer grado, ve al que está en el grado mayor, espera tener lo que el otro tiene, lo que el que tiene, por ejemplo, el ejemplo que puse, en el paraíso, por ejemplo, fulano tiene un palacio como recompensa de 1000 metros, pero está viendo ahí lejos otro palacio, pero es muy grande y más bello, y espera tenerlo. ¿Por qué este tiene un palacio mejor que el otro? Es porque ha aprovechado más tiempo en esta vida en adorar a Allah. Ha aprovechado el tiempo en adorar más a Allah. En adorarle más a Allah. ¿Ya? Y también, y la adoración, hermanas y hermanos, no es solo, como dije siempre, rezo, hijab. Eso sí es lo más completo de la oración y lo más importante, sí. Pero también es tener paciencia, ante las pruebas, ante las dificultades, ¿no? Debemos saber que Allah es quien nos pone en pruebas, no para castigarnos, no, Allah está libre de esto, ¿no? Allah está por encima de esto, Allah no viene de él el mal nunca, pero es la mente humana que ve esto así, ¿no? Pero Allah nos quiere dar más, ¿no? Por eso nos pone en pruebas. Entonces, es el camino del bien y el camino del mal, pues ya se sabe. Está lleno de fiestas, de tentaciones, ¿no? De lo que el ego le gusta hacer, salir, viajar, por ejemplo, fiestas, no hacer ningún esfuerzo para acercarse a Dios, no creer en Dios tampoco, ¿no? O aunque uno cree en Dios, pero no traduce en acciones lo que significa la creencia en Dios, como siempre vimos, es el camino del mal, pues cometiendo pecados, no cumplir con las órdenes de Allah, etc. ¿no? Ese es el camino del mal y es el camino del shaitán. El camino del shaitán es este. El shaitán, ¿para qué está aquí? ¿No? ¿Para qué está con nosotros? Es para desviarnos, para invitarnos a cometer el mal, para cometer pecados, ¿no? Y no cumplir con las órdenes de Allah. Y así mereceremos, pedimos protección y refugio en Allah de esto, y así mereceremos el infierno y el castigo. Así que en este camino también debemos tener paciencia para no estar en este camino, para no, entrar en este camino, y para luchar contra el shaitán, como vimos el otro día. La jihad, o el jihad como mal entienden los medios de comunicación, se divide en 4 categorías. Las 2 primeras es estar en lucha contra el ego, ¿no? Y la otra es estar en lucha contra el shaitán. Estar en lucha contra el shaitán, el Satanás. Porque los dos son enemigos del ser humano. El ego, aunque sí forma parte de nosotros, si tú y yo y todos nosotros no lo educamos, no le hacemos someter a las órdenes de Allah, no se somete.
pero si la hacemos someter con la paciencia, con la búsqueda de conocimiento del Islam, con la adoración y con el esfuerzo, se somete. El Shaitán también se somete. O sea, no puede contigo. No puede contigo el Shaitán, el Satanás. ¿Por qué? Porque tienes fe, tienes fuerza. Allah está contigo porque tú estás con Allah. Entonces, estos son los dos caminos, no hay tres. El bien y el mal. Entonces cada uno de nosotros elige el que quiera. Y obviamente queremos que todos los seres humanos elijan y escojan el camino del bien. Ya que el Islam, los musulmanes o el Islam enseña siempre querer y desear el bien a todos los seres humanos. Y siempre digo, siempre repito a todos los que nos ven o los que nos siguen, no duden en primer lugar, agradezcan a Dios por haberlos ver cosas sobre el Islam. Porque es un gran favor de Allah sobre ustedes. Y no duden os lo recomiendo, investigar más. O sea, como siempre digo, no es lo que digo, o sea, no es que les obligo creer en lo que les digo. Pero sí les recomiendo escuchar esto y ver esas clases y investigar más y entender más sobre el Islam, y estoy seguro de que llegarán a abrazar la verdad. Y como siempre digo, invito a todos mis hermanos y hermanas, a todas las personas que nos siguen y que no son musulmanas aún, ¿no? Y necesitan, digamos, algún consejo, necesitan alguna recomendación, tienen alguna duda sobre el Islam, y sí, están en el camino de abrazar el Islam, de tomar el Islam como forma de vida, ¿ya? Y es la religión, como dijimos, del instinto humano. El Islam es la religión del instinto humano, de la inclinación natural, ¿ya? Entonces no duden en contactarnos. Tienen el inbox, ¿ya? Podemos contactarlos o contactarnos por WhatsApp también, ¿ya? Dejándonos sus datos, y siempre nosotros atendemos a la gente que desea conocer el Islam y que desea conocer a Allah, que desea conocer a Dios, porque todos los seres humanos tienen la necesidad de conocer a Allah, y Allah ha creado en todos los seres humanos al-fitra, la inclinación natural, que los deja sentir, o que los hace sentir que necesitan de Dios, que necesitan de Dios. Entonces le pido a Allah subhanahu wa ta'ala, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala con todos sus nombres y atributos, con todos sus nombres y atributos, siendo Él, Allah, su nombre magnífico, siendo Él el misericordioso y el clemente, siendo Él nuestro creador, nuestro Señor, nuestro sustentador, el que para nosotros es todo, que somos nosotros sus siervos. Le pedimos a Él que nos guíe por el camino del Islam, que nos guíe por el buen camino, y que nos mantenga firmes en el Islam. Inshallah, en otra ocasión hablaré de la firmeza en el Islam, o de estar firme, o cómo mantenernos firmes en el camino del bien, ¿no? Hemos hablado de dos caminos, del bien y del mal, ¿no? Inshallah veremos cómo nos mantenemos en una ocasión firmes ante todas las tentaciones mundanas, cómo nos mantenemos firmes en el Islam. Y también veremos, inshallah, en una charla que haremos, la importancia del conocimiento del Islam. ¿Por qué? Porque el conocimiento del Corán y de las sunnas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos hace llegar a Dios, nos hace conocer a Dios, tal y como estamos viendo las clases de los pilares de la fe. Entonces le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe y que nos mantenga firmes en el Islam, que nos perdone los pecados y que nos mantenga en el camino del bien, y que nos dé más fuerza. Y así debemos pedir siempre a Allah más fuerza, más energía, que nos ayude, que nos dé, o que nos haga, digamos, gente o personas que tienen más esfuerzo
y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayuda para conocerle más y más. Amén, amén. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas.